solo se le puede acusar por una serie de delitos que establece la Constitución, ninguno de los cuales aparece mencionado en el informe de la Comisión de Fiscalización. Cabe, no obstante, a partir de la información que contiene el informe final de la Comisión de Fiscalización, hacer una acusación constitucional por infracción a la Constitución, ya no por la comisión de delitos, sino por la infracción de la Constitución. Estamos enlazados ahora vía Zoom con Iván Meini, él ha sido procurador anticorrupción. Iván, muy buenos días, gracias por atendernos. Gracias por la invitación, a su disposición. La conclusión de la Comisión de Fiscalización es que supuestamente el presidente... El problema es que es muy explícito, ¿no? La comisión no dice que hay indicios, sino la comisión dice que encuentra responsabilidad en el presidente en la comisión de delitos, y no solo en la comisión de delitos, sino infracciones constitucionales. Pero acá es donde empieza la controversia sobre qué es lo que puede pasar a partir de esto. César Delgado Guembes dice que pese a que él considera que la comisión ha sido útil en términos de aporte de información, pero que en realidad está atada de pies y manos por el artículo 117 de la Constitución, por la cual no puede acusar al presidente, ¿no? Omar Cairo dice una cosa distinta. Omar Cairo dice que sí es posible acusar al presidente por infracción constitucional, no por la comisión de delitos, sino por infracción constitucional, lo cual no estaría incluido en el artículo 117. ¿Cuál es la opinión de Iván Meini desde la perspectiva de la experiencia que ha tenido como procurador anticorrupción? Bueno, a ver, en primer lugar, efectivamente, el informe de la Comisión de Fiscalización concluye en términos muy contundentes, por ejemplo, que el presidente habría recibido dinero, que habría participado en actos de colusión, que habría cometido una serie de delitos. Una primera consideración aquí es que esa contundencia parecería propia de una investigación fiscal que arriba a una acusación después de haber sopesado una serie de indicios, de pruebas, por el material probatorio que ha tenido a su disposición la Comisión de Fiscalización. Estas conclusiones se sostienen básicamente en los dichos de aspirantes a colaboradores eficaces y a investigaciones periodísticas, que son relevantes, ciertamente, pero que en términos estrictamente jurídicos no autorizan todavía a hablar con esa contundencia de delitos. Ahora, esto ciertamente tiene que ser valorado por el Ministerio Público, por la Fiscalía de la Nación, que está investigando al presidente Castillo y a otros ministros y otros funcionarios que aparecen mencionados en este informe. Ahora, aun cuando el presidente haya cometido delitos, algo que solo lo va a poder decidir el Ministerio Público y luego el Poder Judicial, tenemos, como usted lo mencionaba, el artículo 117 de la Constitución. La Constitución aquí es más o menos clara. Solo se le puede acusar por una serie de delitos que establece la Constitución, ninguno de los cuales aparece mencionado en el informe de la Comisión de Fiscalización. Cabe, no obstante, a partir de la información que contiene el informe final de la Comisión de Fiscalización, hacer una acusación constitucional por infracción a la Constitución, ya no por la comisión de delitos, sino por la infracción de la Constitución al presidente Castillo, yo consideraría que sí. Y creo que esa es la ruta que hay que analizar. Porque una cosa es la comisión de delitos, uno puede hablar aquí de presuntos actos de cohecho, de colusión, de tráfico de influencias, eventualmente de lavado de activos, etcétera, etcétera. Pero esa es la vía penal que tendrá que seguir su curso. Cuestión distinta es que si caben desde el punto de vista político acusaciones al presidente por infringir la Constitución, ya no por la comisión de delitos, sino por infringir la Constitución. Y creo que este informe, y sobre todo otros documentos, y sobre todo investigaciones periodísticas de las últimas semanas y últimos meses, han dado cuenta de las reiteradas ocasiones en que el presidente ha vulnerado la Constitución. Claro, pero para ir por partes, en el tema este de la comisión de delitos, lo que resulta sorprendente es que la comisión afirme de una manera tajante
Es decir, además hay momentos en que habla de indicios y momentos que dice que hay pruebas, pero en general el tono del informe es que para la comisión está probado que el presidente ha cometido delitos. Y por lo que ha avanzado hasta hoy la investigación, e incluso por las propias declaraciones de los colaboradores, digamos que los cargos hasta ahora rozan, ¿no?, al presidente, pero no logras tener una evidencia según la cual puedes acreditar de manera fehaciente que el presidente se ha beneficiado. Ahora, la investigación fiscal, usted tiene experiencia en esto, doctor Meini, puede concluir que hay tantos indicios que te llevan a concluir que sería imposible que el presidente no fuera parte, ¿no es cierto? Que el presidente no estuviera de alguna manera comprometido. Ahora, eso va a ser el resultado de la investigación. El problema es que lo que está diciendo la comisión la comisión ya está sentenciando al presidente, ¿no es cierto? No es que está dando los elementos para una investigación, que se supone su papel en este caso. Efectivamente, los términos tan contundentes en que se pronuncia de la fiscalización no parece ser de una que no ha tenido. Vamos a comunicarnos, además del Zoom, por teléfono, porque tenemos una pequeña interferencia en la comunicación con el doctor Iván Meini, ex procurador anticorrupción. Vamos, ya. El tema es el siguiente, es decir, en todo aquello que se refiere a la comisión de delitos, la única institución acreditada para realizar esta investigación es el Ministerio Público, y hay procedimientos. Acá ha habido toda una controversia, ¿no? Porque el artículo 117 de la Constitución dice el presidente no puede ser acusado, pero no dice no puede ser investigado. Entonces el fiscal Pablo Sánchez, corrigiendo a la doctora Zoraida Ábalos, que había decidido en contrario antes, resolvió abrir una investigación sobre el presidente, con la certeza de que esta investigación tenía un límite, es decir, no podía concluir en una acusación, pero sí podía realizar los procedimientos de investigación. Ahora, el otro tema, ya retomamos contacto, el tema de las infracciones constitucionales, ¿no? Es un tema muy delicado. Por ejemplo, Omar Cairo, que digamos no puede ser considerado un constitucionalista enemigo del gobierno, es más bien lo han criticado en sentido contrario, ¿no es cierto?, por algunas de sus opiniones, pero él dice que el presidente, al no asistir a la comisión, al no comparecer ante la comisión de fiscalización, ha vulnerado el artículo 97 de la Constitución, que dice que es obligatorio comparecer por requerimiento ante las comisiones encargadas de tales investigaciones bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial. Es decir, que si el presidente no asiste o no comparece ante una comisión investigadora del Congreso, está vulnerando el artículo o está violando el artículo 97 de la Constitución, lo cual es una infracción constitucional. Ahora, el problema es cuál es la consecuencia de esto. A ver, yo no estaría de acuerdo con la opinión del doctor Omar Cairo. Creo que una infracción constitucional tiene que ser mucho más contundente y evidente. Si fuese una infracción constitucional no acudir a una citación, ya el presidente Castillo habría vulnerado antes la Constitución cuando no ha cumplido con las leyes y los tratados, que es el primer deber que tiene un presidente de la República. Creo que una acusación constitucional por infracción a la Constitución necesita ser muy contundente y muy precisa, justamente para que pueda tener algún éxito. Si una comisión de fiscalización, como es el caso, está investigando al presidente de la República y este decide no acudir, él siempre podrá invocar en su defensa el derecho de guardar silencio, de no acudir, y que en todo caso se articulen las medidas o protocolos que la propia ley establece para las personas que no acuden a estas situaciones. Por ejemplo, que se ordene su detención o su captura, que en el caso del presidente es bastante improbable. Es decir, mi impresión es que se abriría una discusión jurídica que no garantizaría que a la hora de tomar una decisión exista certeza acerca de que el no acudir a la comisión de fiscalización pudiera ser una infracción constitucional. Cuando yo me refería a reiteradas infracciones constitucionales del presidente de la República, hablaba, por ejemplo, de
el hecho de haber despachado como presidente de la República en la casa de Breña, del Jirón Zarratea. Me refería, por ejemplo, a haber nombrado como ministros de Estado a personas que evidentemente no cumplían ni con el mínimo del perfil de idoneidad, capacidad y transparencia para ocupar esos puestos públicos. Me refería, por ejemplo, a la falta de rendición de cuentas, a la falta de transparencia en la gestión pública. Me refiero, por ejemplo, al hecho de llamar sesión descentralizada de Consejo de Ministros a los que evidentemente no lo es. Y no hay actas de lo que ahí se discute, no hay registros de los acuerdos que ahí se toman. Ese es un proselitismo político, que se lleva a cabo con dinero del Estado. Creo que hay otras vulneraciones a la Constitución más evidentes que el no haber acudido a una situación. Y si usted me lo permite, Nicolás, quisiera hacer un comentario, porque creo que se colgó la señal cuando estaba hablando acerca de la comisión de los delitos y la eventual investigación exitosa. La investigación que sigue la Fiscalía de la Nación contra el presidente. El Ejecutivo ha propuesto un proyecto de ley para criminalizar la filtración de información proveniente de procesos de colaboración eficaz. ¿Sí? Esto puede ser un candado porque, una hipótesis podría ser que la investigación de la Fiscalía de la Nación avance como está avanzando, que cada vez existan más indicios contundentes que vinculen al presidente de la República con los delitos, por ejemplo, como cohecho, tráfico de influencias y colusión, pero esa investigación no puede llegar más allá de una acusación. Al presidente no se le podría acusar por esos delitos. Si esa investigación no llega a ser conocida, si la información a la cual concluye esa investigación de la Fiscalía de la Nación no es conocida por los ciudadanos, por los medios de comunicación, el Congreso y la ciudadanía no vamos a tener la posibilidad de valorar y de conocer si el presidente de la República realmente está vinculado o no a esos actos después de la investigación fiscal. Si se llegase a aprobar esta ley, las posibilidades que tendrían los medios de comunicación y los ciudadanos de conocer el ínterin, los detalles de esa investigación, serían realmente muy pocos. Serían muy poco probable que podamos conocer eso. Es decir, dicho en otras palabras, parecería que el Ejecutivo está jugando en varios niveles, en varios escenarios, preveyendo que la investigación fiscal va a concluir con una eventual responsabilidad del presidente, pero intentaría opacar esa información para que no pueda ser conocida a través de los medios de comunicación o a través de cualquier otra persona que pueda tener acceso a esa información. Claro, pero lo que es claro es que esto no va a pasar en el Congreso, ¿no? Ahora, el tema es que esto, es decir, yo creo que este proyecto de ley no tiene sentido, además no tiene justificación porque ya existe legislación, es decir, cuando un proceso se declara reservado y una autoridad permite que esta información se filtre, esto está penalizado no solo administrativamente, sino incluso es un delito, porque está filtrando información de un proceso en marcha, es un delito contra la Administración de Justicia. Ahora, el problema es que acá hay como dos temas, ¿no? O sea, uno, la importancia que ha tenido el que la prensa tenga acceso a expedientes de procesos de investigación que gracias a que la prensa hizo público se impidió la impunidad, pero también ha ocurrido en el otro lado que al señor Toledo le avisaron que le venía encima la justicia y se mandó mudar, o que hace muy poco tiempo, ¿no es cierto?, los dinámicos del centro sabían que iban a emitirse órdenes en contra de ellos y varios de ellos pudieron fugar, que es lo que lamentablemente también ocurre, y no solamente con delincuentes asociados a la corrupción y a la política, sino a los delitos comunes, ¿no? Donde se filtra información del sistema de justicia, pero en realidad ahí no necesitas una legislación adicional a la que ya existe, sino que la ley se cumpla, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con estos casos, el de filtrar información para permitir que quienes van a ser capturados escapen, ¿no? Que ocurre demasiado a menudo, lamentablemente. Efectivamente. Sin embargo, el proyecto que ha presentado el Ejecutivo sanciona directamente a los fiscales o a los jueces, no necesariamente a la persona que filtra la información. Efectivamente, la información
que utiliza el Ministerio Público para investigar, en muchos casos proviene de investigaciones periodísticas, de los medios de comunicación, y en otros casos ha sido mal utilizada para advertir a personas para que puedan fugarse o ponerse a buen recaudo. Un justo medio es legislar sobre eso tal como está en la actualidad, pero hacer directamente responsables de cualquier filtración de información a los jueces o a los fiscales es efectivamente un candado y una presión de una censura que no tiene ningún asidero. Yo no estaría muy seguro de que el Congreso no vaya a aprobar este proyecto de ley. Ojalá que sea así, pero si uno revisa los antecedentes y los proyectos que ha aprobado este Congreso, no siempre se han guiado por consideraciones estrictamente jurídicas. Doctor Meny, le agradezco mucho por esta comunicación, ha sido muy gentil. Iván Meidi, ex procurador anticorrupción, ha estado con nosotros en la línea.